Casa Héctor Rosales en Radio. Una transmisión especial en este 23 de agosto del año 2024, porque hay actualizaciones sobre lo que ha ocurrido con los organismos constitucionalmente autónomos, con la sobrerepresentación de Morena, que tendría mayoría calificada, sobrada mayoría calificada para destruir o cambiar completamente la Constitución, las leyes, cualquier ley de México. Si pueden cambiar la Constitución, pues pueden cambiar cualquier ley secundaria, cualquier ley orgánica. Y tenemos esta actualización. Comenzamos. De última hora, pues la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general eliminar 7 organismos constitucionalmente autónomos, como la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, que quiere desaparecer López Obrador para tener el control de los medios de comunicación, poder retirarles la concesión, poder silenciar periodistas, poder ilegalizar medios de comunicación, prensa, principalmente televisoras y radio. La desaparición del IFT también tiene el objetivo de censurar el Internet, de restringir el servicio de Internet a determinadas corporaciones. Luego también dicen que desaparece el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Particularmente López Obrador tiene molestia, coraje con este organismo constitucionalmente autónomo, porque ha exhibido que en su sexenio millones de mexicanos quedaron sin acceso a la salud. Más de 30 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la salud. Con el gobierno de López Obrador, antes de su gobierno, sí lo tenían. Por tanto, pues es otra de las venganzas de López Obrador desaparecer este organismo. También la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estaría en esta lista. Aparece también la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que es la que publica regularmente el precio de, por ejemplo, el tanque de gas o los litros o kilos de gas. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, porque pues este sistema exhibe que si algo ha destruido López Obrador es la educación pública, la educación de los niños. Ha emitido libros con adoctrinamiento marxista, odio de clases, odio de sexos, ideología de género, entre muchos otros temas que se salen completamente de una formación cívica y ética ciudadana como hoy se necesita. También hay que recordar que López Obrador ha suspendido pruebas como PISA, organizada por la Organización para la Cooperación Económica, la OCDE. También ha prohibido la prueba Planea, o al menos ha impedido que se presenten los resultados porque no quiere que se conozca el fracaso educativo de su gobierno. Otro instituto que quiere desaparecer es el INAI. Fundamentalmente tiene muchos corajes con el INAI porque exhibió los robos de su administración, los actos de corrupción, la información que oculta o que intenta negar a los ciudadanos, las solicitudes de transparencia que él quiere bloquear, que él quiere que nadie pueda tener acceso a los gastos de la nación. Por eso consideró nombrar a sus obras factureras como asuntos de seguridad nacional para ocultar todos los contratos corruptos a sus hijos, a los prestanombres de sus hijos como Amílcar Olán. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, entre otros organismos constitucionalmente autónomos que López Obrador criminaliza como costosos. Vamos a escuchar esto, pero de inicio le digo que estos organismos constitucionalmente autónomos forman parte del Tratado de Libre Comercio o del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ahora llamado TEMEC, en el que son fundamentales que existan organizaciones como la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, porque, y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque respaldan, porque protegen o garantizan los derechos de las grandes inversiones de capital estadounidense y canadiense que hay en nuestro país y que generan millones de empleos. Entonces, eso está por verse, porque el Tratado de Libre Comercio América del Norte tiene rango constitucional.
Puede López Obrador destruir la Constitución, pero no puede destruir el rango constitucional del TEMEC. Y para cambiar el TEMEC se requiere de la participación de Estados Unidos y Canadá, quienes ya dijeron que no están de acuerdo con esta serie de reformas. Con la destrucción del Poder Judicial, ya escuchamos al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, diciendo que esto amenaza a la democracia y que abre las puertas para que se infiltre el narcotráfico en la elección de jueces, en el control del sistema judicial. Claudia Sheinbaum hoy dijo dos mentiras. Dijo que en Estados Unidos se eligen todos los jueces por voto. Eso es completamente falso. Ni los magistrados, ni los que ocupan, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no son electos por voto popular, como ha dicho Claudia Sheinbaum. De hecho, en ningún país del mundo se hace tal cosa. Únicamente en el narcoestado de Bolivia, conocido como el Estado Plurinacional de Bolivia, que es controlado por el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Vamos a escuchar entonces cómo es que se dice esto en las comisiones, pero esto todavía tiene que pasar al Pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente tiene que ser analizado por el Senado de la República y posteriormente tendría que ser publicado por el Poder Ejecutivo, es decir, por López Obrador. Tendría que ser publicada esta reforma, publicada obviamente en el Diario Oficial de la Federación, y después, todavía, si pasa todo esto, la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revertir esto, toda vez que pues esto es una acción inconstitucional. Desaparecer organismos que garantizan derechos ciudadanos, perder esos derechos ciudadanos, perder los que están garantizados en la Constitución, y es una exigencia también del Tratado TEMEC, significaría una acción de inconstitucionalidad que se tiene que revertir. Total de votos emitidos, 22 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Muy bien, queda entonces aprobado en lo general el proyecto de decreto que se contiene en el dictamen que está discutiéndose, en lo general y en lo particular en todo lo que no haya sido reservado. Total de votos emitidos, 22 votos a favor. Pues así es un comunicado muy inexpresivo, pero tiene consecuencias fatales para todo el país. Precisamente un ciudadano venezolano explicaba por qué se consumó el fraude en Venezuela. ¿Por qué pasa el fraude en Venezuela? Que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el Poder Judicial en Venezuela, la Venezuela creada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pues no tiene independencia. López Obrador aspira a tener el control del Poder Judicial de la Federación, a entregárselo al narcotráfico, porque cree que de esa forma podría frenar su extradición a los Estados Unidos, o la extradición de sus hijos, o la extradición de sus colaboradores por narcotráfico, por asociación delictiva, por conspiración, es el delito que se cataloga de extranjeros que trafican drogas a los Estados Unidos, como le pasó, por ejemplo, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue detenido por narcotráfico y está condenado a cadena perpetua. Escuchamos entonces este testimonio de por qué el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela hizo eso, sin presentar ningún acta que justifique, que diga que ganó la reelección Nicolás Maduro, porque no es un poder judicial independiente. Eso es lo que hoy está amenazado. Se consumó el fraude en Venezuela. El Tribunal Superior de Justicia, chavista, dio por buena la victoria de Nicolás Maduro, a pesar de que ni ese tribunal, ni el Consejo Nacional Electoral, ni Maduro mismo han revelado cuáles son las actas electorales que confirman ese supuesto triunfo. Es lo que pasa cuando un país pierde la independencia del Poder Judicial. Ese mismo tribunal, recordemos, decidió desaparecer a la Asamblea Nacional en 2017, cuando los venezolanos eligieron a más diputados de la oposición que a chavistas. Ese fue realmente el año en el que se perdió la esperanza de un cambio electoral en Venezuela, porque la dictadura cerró la pinza del control total de los poderes formales del país. Presidencia, jueces y legisladores se convirtieron de facto en los miembros del mismo partido político.
Cuando Donald Trump intentó robarse la elección en 2020, acudió con los jueces que él había designado en la Suprema Corte, esperanzado de que... Bueno, eso ya lo revertimos porque eso es muy discutible. Es muy discutible los resultados del año 2020. De hecho, se llegó a la censura en redes sociales al hablar de los resultados de Estados Unidos. Únicamente nos interesa la pérdida del poder, de la independencia del poder judicial en México y en Venezuela, que eso sí lo tenemos perfectamente probado. Es una reforma que pretende que el narco, a través del voto que controla, del voto cautivo, también sobornado por Morena, se elijan los jueces que quiere López Obrador para destruir el poder judicial, para anular la división de poderes. Sobre lo que comenta él de que Donald Trump se quejó ante los ministros de la Corte en los Estados Unidos, pues no cambiaron la elección. No cambiaron la elección porque los ministros que él eligió son imparciales. Son imparciales y no tomaron en ese momento una iniciativa. Hay gente que discute, hay gente que dice que esa fue una mala acción de los ministros, que a lo mejor estaban amenazados. Cosas que no se pueden comprobar. Pero lo que sí tenemos bien comprobado es que las instituciones en Venezuela son un adorno controlado por Nicolás Maduro. Y López Obrador quiere asemejar México a esa condición de Venezuela. De momento, podemos decir que el Tribunal Electoral está controlado por López Obrador. Mucho tiempo antes dio un golpe, infiltró esa institución. Luego tenemos el caso del INE. El INE lo tiene infiltrado con la corrupción de Guadalupe Tadei, cuya familia despachan el litio de todo México. Es un soborno enorme el que les ha entregado López Obrador. Por eso es que el INE quiere darle sobrerepresentación a Morena y también lo que quieren hacer, bueno, lo que han hecho, por ejemplo, en el Tribunal Electoral es que le imponen una multa de 30,000 pesos a la senadora panista Lili Téllez simplemente por aceptar una entrevista en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva. Considera que eso es un delito. No hemos visto que en entrevistas que hayan hecho con propaganda morenistas, no hemos visto que los spots que han pagado en televisión, los tiempos oficiales que utilizaron para atacar a la candidata de oposición, las mañaneras, pues ahí sí no hay ninguna sanción. Pero sí sancionan a los políticos del Partido Acción Nacional si llegan a hablar con los medios de comunicación. Hay mucha censura también contra periodistas, denunciada por ejemplo por Elena Chávez, autora del Rey del Cash, El Gran Corruptor también. Anabel Hernández también denuncia que es víctima de censura, ella que acaba de publicar el libro La historia secreta de Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa. Quieren la sobrerepresentación para Morena en el INE. ¿Por qué? Pues porque el INE tiene 11 consejeros electorales y de esos 11, únicamente una, que es Claudia Silva, está proponiendo un proyecto distinto, un proyecto en el cual se le quita esa sobrerepresentación ilegal que está señalado en la Constitución, que la sobrerepresentación ilegal de la coalición de Morena, pues no puede ser. No puede ser que un partido, sin tener que mediar, negociar o discutir con la oposición, puede hacer cualquier cambio. Eso viola los derechos de todos los que no apoyamos a Morena, los que no estuvimos votando a favor de Morena, los que no creemos en su proyecto. Morena consiguió, dicen, 35 millones de votos. En un país de 130 millones de habitantes, es poco. De algo que usted dijo y que le acabo de leer. Eso se llama incongruencia. Y yo me pregunto y habremos de analizar si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110, juicio político. Es cuanto, presidente. El acuerdo que está buscando imponer Morena, pues le entregaría 364 lugares, 364 curules a Morena de López Obrador, al Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, que es coalición con Morena, y el Partido Verde Ecologista de México, que es una facción creada por expriistas para servir en los años pasados a Morena, en los años pasados al PRI y ahora servir a Morena. Morena que está conformada por delincuentes
que estaban en el PRI en la década de los 60, 70, hoy conforman el cuerpo político de Morena. Revisen, por ejemplo, en el año 2012, el candidato a la presidencia del Partido Verde Ecologista de México era Enrique Peña Nieto, otro presidente del narco, como López Obrador. Y en 2024, el candidato a la presidencia es Claudia Sheinbaum, por el Partido Verde Ecologista de México. El Partido del Trabajo, de Raúl Salinas de Gortari, creado por la autorización del presidente entonces Carlos Salinas de Gortari, hace coalición con Morena para hacer la coalición Juntos Haremos Historia y ahora Sigamos Haciendo Historia de Claudia Sheinbaum. Tiene una sobrerepresentación porque maliciosamente se buscó distribuir los votos para tener 364 curules, pero la Constitución señala que no puede haber una sobrerepresentación de más del 8%. Por tanto, esto se tiene que revertir. ¿Qué es lo que dice Morena? Morena dice, no, tienen que dejarme la sobrerepresentación porque eso es por partido, no por coalición. La realidad de las cosas es que la Constitución vela porque no haya sobrerepresentación, porque no exista esa situación en que se vulneran el derecho de nada más, 95 millones de habitantes. 95 millones de habitantes, que es más o menos lo que no votó por Morena. Quienes no votamos por Morena, se dice que nosotros no tenemos voz ni voto en el Congreso, que Morena tiene que tener el 76% del control del Congreso para hacer lo que quiera sin pedirle opinión a 95 millones de personas que no votaron por ellos. Es un abuso brutal por donde se le mire. Quienes están apoyando, y esto es importante tomar nota, así como tomamos nota de los 6 ministros del Tribunal Electoral que avalaron la narcoelección y no quisieron conocer de 240 denuncias por delitos electorales cometidos por Sheinbaum, por el presidente, por Morena, por los gobernadores de Morena, para imponerla en la presidencia, así no quisieron revisarlo, dijeron simplemente que era improcedente. Es que tú no determinas eso, tú abres el juicio y Morena tiene que defenderse y demostrar que esas acusaciones, esas 240 denuncias son falsas, ¿no? Pues aquí el Tribunal Electoral dijo simplemente que no, que todo era falso y era improcedente, infundado, temerario, que son términos que utilizamos mucho en los abogados, en derecho, pues las consejerías o los consejeros que están buscando entregarle todo el poder a Morena son los siguientes: Norma Irene, Guadalupe Tadei, que es prácticamente de Morena, Ukip, un nombre muy extraño, vamos a revisar por qué aparece de esta forma, Arturo Castillo, Carla Humphrey, esta señora que primero estaba casada con Roberto Gil Suart del Partido Acción Nacional y ahora está casada con Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y quien ahora colabora con la corrupción de Julio Menchaca en el estado de Hidalgo. Tenemos también el caso de Jorge Montalvo. Estos son los consejeros del INE que quieren darle una sobrerepresentación masiva a Morena. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de los 11. La consejera Dania Rabel anuncia que va a acompañar la propuesta de la consejera Zavala, es decir, Claudia Zavala, que aboga por quitarle la sobrerepresentación a Morena. Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera son los que están proponiendo defender la Constitución. También vale la pena tenerlos en cuenta, vale la pena apuntar sus nombres, porque son personas que están dando la lucha porque se cumpla el espíritu de las leyes, que no se configure un delito que se conoce como fraude a la Constitución. Claudia Zavala, Dania Rabel, Martín Faz y Jaime Rivera proponen que se le resten escaños por la sobrerepresentación que tiene la coalición. Es decir, resuelven quitar sobrerepresentación por coalición y no por partido. Con esta votación se estaría entregando, porque obviamente es minoría, se le estaría entregando a Morena
la sobrerepresentación, sobrada mayoría calificada para destruir cualquier ley, cambiar cualquier acuerdo, menos el Tratado de Libre Comercio América del Norte, menos tratados internacionales que todavía significan pues una protección a varios negocios, derechos ciudadanos, a la relación comercial o bilateral México-Estados Unidos. Y ya hay una actualización sobre esto. En tendencia en redes sociales se encuentra Adiós a México, Viernes Negro, también están denominando este día triste. Este 23 de agosto de 2024 está siendo llamado Viernes Negro, Adiós a México. Vamos a revisar algunos de los mensajes. Por ejemplo, Leti Maldo dice: vendidos al Senado, adiós México. Guadalupe Tadei, eres una perra traidora. Y bueno, a los de Morena les dice que son unos pendejos. Hashtag Viernes Negro. Ahora a ver cómo se quitan de encima esta mierda psicópata, y pone una fotografía de López Obrador. Luego acá hay otra, dice: adiós a México, lo advertimos. Tantos años y sacrificios que costó construir una democracia para que todo se caiga a pedazos por los caprichos de un acomplejado y resentido inepto que durante 6 años gobernó con el hígado. Disfruten lo votado. Adiós México. Adiós México. Luego acá hay otra publicación que dice: de regreso al régimen del partido único. O sea, como era el PRI en los últimos 80 años, es a lo que aspiraba López Obrador, eso era lo que él ambicionaba. Dictador sexenal. INE sobre representación Morena 4T, AMLO, Claudia Sheinbaum, Viernes Negro, adiós México. Aquí yace la democracia mexicana de 1997 a 2024. No, pues el año está mal. Podemos decir que democracia hay en México a partir del año 2000, que es cuando comienza la alternancia política con la llegada de Vicente Fox Quesada, pero que llega teniendo todo el Congreso controlado por el PRI y por el PRD de López Obrador, que se dedicaron a evitar que pudiera hacer cualquier reforma favorable el Partido Acción Nacional. Fíjese que de todos los partidos, bueno, de todos los presidentes que hemos tenido, los únicos que no han tenido control en el Congreso ha sido Fox y Calderón. Todos los demás tuvieron sobrados lugares en el Congreso para cambiar las leyes, para destruir la Constitución, y lo hicieron. Tanto es así, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum llega al poder siendo una extranjera, siendo una israelita judía comunista atea, llega al poder gracias a Carlos Salinas de Gortari, a una reforma que hace cuando estaba terminando su sexenio en 1994. La reforma al artículo 82 de la Constitución quita el requisito de que los padres sean mexicanos, y de esa forma Claudia Sheinbaum puede aspirar a la presidencia. Sí, ciertamente también Vicente Fox, porque su madre era española, pero no es lo mismo una persona de origen hispano que una persona como Claudia Sheinbaum, que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no tiene ni un solo ancestro mexicano. No es mexicana. Y esa es la gravedad de las cosas. Y lo que autorizó o lo que apoyó Carlos Salinas de Gortari con el poderoso Congreso que tenía controlado por el PRI, hoy Morena. Y todo parece indicar que López Obrador y Carlos Salinas de Gortari se llevan muy bien. Se llevan perfectamente, no sé si obligadamente por un pacto que ellos tengan, pero se llevan muy bien. Porque como ustedes lo pueden ver, López Obrador nunca ha emprendido ninguna acción contra Enrique Peña Nieto ni contra Carlos Salinas de Gortari, de ningún tipo. Acá Jorge Giliberto Hernández dice: México está herido y de luto por la democracia. Adiós democracia, adiós México. Y pone la bandera de México en blanco y negro. Adiós México, en menos de 6 años vamos a estar peor que Venezuela. Que siga la corrupción, dice Claudia Sheinbaum cuando se equivocó en el Zócalo. Que siga la corrupción, que siga la transformación. Un día de luto para el país. Aprueba el INE mayoría calificada en San Lázaro y avanza la desaparición de 7 organismos constitucionalmente autónomos. Esto lo publica la cuenta de Melisa. Estos son, bueno, los organismos ya los hemos nombrado. Los legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano afirmaron que es una mentira que la finalidad de la reforma sea reducir gastos y cumplir con la austeridad. Ya saben que el pretexto de López Obrador, que ha sido el presidente más costoso e ineficiente de la historia de México,
porque López Obrador ha gastado más de 182 mil millones de dólares, no de pesos, 182 mil millones de dólares. ¿Y qué beneficio ha tenido el pueblo de México? Ninguno. Todo este dinero se ha robado para distintos propósitos. Primero, para enriquecer a su familia, a sus hijos, que ahora son multimillonarios, son billonarios, quise decir, billonarios. Y también ha robado billones de pesos en equipo, materiales, recursos que los desvía a Cuba y a Venezuela. Supongo que es una forma de pagar los favores, porque ahora se sabe que por distintos mecanismos ilegales ellos financiaron las campañas de López Obrador, además de lo que alegan los agentes de la DEA, que López Obrador fue pagado por el cártel de Sinaloa a través de distintas personalidades, como podemos hablar de la Barbie, ¿no? La Barbie, tenemos también el caso del cártel Los Zetas, que habría financiado también la campaña de López Obrador, según testimonio del narcotraficante Celso Ortega, líder de Los Ardillos, quien también confiesa que tiene negocios con Félix Salgado Macedonio, senador del partido Morena, que representa a Guerrero. ¿Qué otra cosa tenemos? Mientras ustedes leen esto, Morena y sus cómplices del INE están acabando con la democracia de México. Acá otro mensaje, dice: experto da la razón a Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, y compara la reforma al Poder Judicial de López Obrador con la estatalización de la banca por López Portillo. La eliminación del INAI viola el Tratado de Libre Comercio América del Norte, porque ese tratado exige que haya transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los gastos públicos. Entonces, López Obrador, enemigo de la transparencia, no tiene forma de decir que él va a ser transparente y que por tanto no se necesita. No se interesa. Si eres transparente, vas a estar de acuerdo en que otra organización te revise lo que has hecho. So basically, in my over 3 decades of dealing with trade and investment issues between Mexico and the U.S., I've learned that companies hate so basically. Básicamente, por decirlo de alguna forma, sobre las cuestiones legales que están sucediendo aquí, sobre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, las empresas odian las sorpresas. Odian las sorpresas. Pues claro que sí, sobre todo las sorpresas desagradables. Por sorpresas hablamos de un México o de un país que es inestable. Cuando un país tiene inestabilidad política y económica, no es un lugar seguro para hacer negocios, porque se puede perder lo que estás invirtiendo. Las reformas que está impulsando López Obrador pues pueden hacer cambios de precios, de condiciones laborales muy extremas. Las reformas que está haciendo López Obrador aumentan el nivel de riesgo que ha sido evaluado por las calificadoras crediticias como Fitch Ratings, como Morgan Stanley, Citibanamex, que también emite un informe. Standard & Poor's 500 también. Dice que la creación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, el TLCAN, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se negoció precisamente para establecer reglas claras, estables entre los tres países y evitar cualquier sobresalto o sorpresa desagradable para los negocios. Esta reforma facilita que se erosionen los controles y los equilibrios de poder en nuestro país. Prácticamente pues ya no habría ninguna diferencia o imparcialidad. El poder judicial se estaría pareciendo a los otros poderes, el ejecutivo, que es el presidente, y el legislativo, que son los morenistas. Would be needed for them to be elected. So aside from getting into sort of the details, the concern isn't about the individuals per se, but about the incentives
that the new members of the judicial branch would face and how that would affect their behavior. So the main concern here is one less veto point, an incredibly important veto point that will generate uncertainty, that could potentially increase risk, and that would... que genera un crecimiento de la incertidumbre, que aumenta los riesgos de invertir en México. deter some more investment going into Mexico. The objective is to have no surprises, and this involves two issues: day-to-day normal transactions for trade and investment. And number two, how to resolve disputes. It is normal to have disputes in business. The key is how they are resolved. So this is the background. And some businesses have had, difficult experience. In the early 1980s, then Mexican President López Portillo suddenly nationalized banks and imposed exchange controls on businesses, foreign and domestic. Sí, lo que comenta es, por ejemplo, el sexenio de uno de los peores presidentes que ha tenido México, al igual que López Obrador. Es el caso de José López Portillo, que tenía por amante a Sasha Montenegro y fue un presidente que particularmente robó mucho dinero, robó a manos llenas y arruinó la economía del país, pues su política económica era una política económica incorrecta. Él era una persona sumamente ignorante. Él se creía una reencarnación de Quetzalcóatl, es una de las cosas que no se cuentan. Intentó establecer, si no mal recuerdo, una Navidad de Quetzalcóatl o algo así, una Navidad indigenista con ritos de brujería, un personaje lamentable, José López Portillo, un López también. No tiene relación familiar con López Obrador que yo tenga conocimiento. Bueno, José López Portillo lo que hizo fue invertirlo todo al petróleo y nunca diversificó la economía del país. Se vino una guerra entre Israel y el mundo islámico y como medio de presión que tuvieron los islamistas, hacen un boicot petrolero, la OPEP. Y entonces se disparan los precios del petróleo y decían, bueno, pues esta es la bonanza que iba a tener el México. Piensa entonces López Portillo que la situación de México está solucionada y que es el momento de invertir todo en petróleo. Pero esa condición no dura para siempre. Entonces cambia, se desploman los precios del petróleo y viene una crisis financiera muy fuerte para México. El presidente, un ignorante de todas las cuestiones económicas, cree, porque así lo dijo en televisión, cree que los bancos le hicieron una trampa, que conspiraron contra él. Da un discurso loco en el que dice que él es un perro y que va a defender el peso de esa forma, un perro rabioso que va a defender el peso de esa forma, y entonces se viene la peor de las crisis porque ya no se pueden comprar dólares como antes se hacía a través de los bancos, porque él dice que lo traicionaron. O sea, el hecho de que las personas que tenían dinero ven que el peso se está desplomando, lo primero que hacen es cambiar sus pesos a dólares. Ese movimiento cambiario hace que se desplome el peso y entonces él quita libertades al pueblo de México y dice que no podemos comprar otras monedas para proteger nuestras inversiones. No conforme con eso, estataliza los bancos. No los nacionaliza porque los bancos eran mexicanos, los bancos eran nacionales. Él simplemente se roba los bancos, que no tiene ningún sentido, o sea, no tenía ninguna relación con el hecho de que el peso se hubiera desplomado. Se desplomó por su falta de previsión, por su falta de capacidad para entender los fenómenos económicos. O sea, un presidente mediocre que no quiere asumir la responsabilidad de sus actos, se va contra los bancos mexicanos y desaparece la banca mexicana. Ya con el gobierno de Salinas de Gortari, estos bancos se privatizan, pero ya no con mexicanos, sino con extranjeros. Y se acaba entonces la banca nacional, la banca mexicana. Esto también avalado por López Obrador, porque recuérdese que López Obrador tuvo que ver con la venta de Banamex a Citi, pero eso no se comenta. López Obrador también tiene que ver con el fraude del FOBAPROA. El verdadero fraude del FOBAPROA fue ocultar quiénes fueron los que quedaron como deudores de la banca, quiénes fueron los que hicieron colapsar a los bancos. Y en esos intereses también estaba Carlos Slim, que era entonces
representante del sindicato bancario más importante de México. Todo esto tiene que ver, y bueno, pues es que es un personaje, López Obrador, que desde la década de los 90 viene haciendo un daño inmenso a México. Lo que él hizo con el fraude del FOBAPROA, él es el autor real del fraude del FOBAPROA. Y ya nos hizo otro FOBAPROA, o incluso más costoso, con la destrucción del aeropuerto de Texcoco, la deuda enorme que queda, que también es con Slim, por cierto, le está dando grandes beneficios. Decided that they needed more veto points, more checks and balances to avoid these things. The next president de la Madrid was very much pro-business. Bueno, eso sin contar también que López Obrador le entrega en contratos directos, en contratos corruptos, a Carlos Slim, más de 76 mil millones de pesos. Hay una relación muy fuerte, no de ahora, sino desde hace muchos años, entre Carlos Slim y López Obrador. Bueno, vamos a continuar revisando esta serie de publicaciones, esta tendencia de Adiós México. Es muy fatalista. Sí, es muy fatalista. Yo creo que, pues para llamar la atención está muy bien. Sí, para llamar la atención, pero todavía no podemos darnos completamente por derrotados. Aquí hay finalizando con este video, con el video de este experto que habló en un foro para un medio de comunicación, pues comenta algo de Miguel de la Madrid. But still, policy reversal and surprises were possible. So it was not enough to have a pro-business president. This is where NAFTA come in. But I would say that NAFTA and the USMCA on their own are not enough. They're a complement. They work with the legal system. Dice que la llegada de Miguel de la Madrid pues fue como un rescate, porque todas las políticas desastrosas que hubo entre Echeverría y José López Portillo, ahí pues digamos que comenzamos a medio salir de todas esas políticas fracasadas del socialismo que habían hundido en la miseria, en mucha desesperación a México. Con Echeverría hubo incluso hambruna. Las personas que vivieron en aquel entonces lo sabrán, lo podrán reseñar, ¿no? Que en ese tiempo hubo hambrunas. Y López Obrador reproduce muchos de los vicios de Echeverría, si bien hoy se evalúa que López Obrador es peor que Echeverría. Edgar Jiménez publica: lo que al país le tomó décadas construir se evaporó en un sexenio. Estos 8 consejeros del INE le entregaron el poder a la dictadura. Pues sí. Y ahí tienen, por ejemplo, al actor mexicano Alejandro Camacho, que decía, es que el señor López Obrador ha querido la presidencia desde hace 18, 19, 20 años. Yo creo que al señor ya se le tiene que dar la oportunidad. Oye, pues si no estamos jugando a pruebas, a experimentos extraños. Es el futuro del país. Donde llega un socialista, se aferran al poder y no lo sueltan. Nótese usted, por ejemplo, cómo eran los otros presidentes. Sí, se decía que eran corruptos y tal, y que tuvieron violencia, no al nivel de pero la tuvieron, pero ellos se fueron. No se aferraron al poder, no destruyeron la Constitución para eternizarse en el poder, no quitaron ministros, bueno, solamente en el caso de ¿quién? De Zedillo, ¿no? Zedillo redujo los 30 ministros de la Corte, que era precisamente para que no pudieran sobornarlos, y él lo reduce a 11. Y López Obrador quiere reducirlo incluso a menos, y quiere quitar los que están actualmente, porque le estorban para destruir la Constitución, para hacer acciones de inconstitucionalidad. Se vayan al diablo con sus instituciones. Se vayan al diablo con sus instituciones. Se vayan al diablo con sus... Se vayan al diablo con sus instituciones, lo dijo desde hace muchos años. Jamás pensé que a los 52 años viviría algo así. México no era perfecto, pero avanzaba. Hoy no hay futuro en este país. No puede estar más triste y enojada. Sí era un peligro para México, López Obrador. Viernes Negro publica a alguien en una cuenta llamada Libélula.
que por obvias razones de amenazas y presiones políticas, pues no revela su identidad. Osvaldo Ríos, se los dijimos, valía la pena dar la batalla el pasado 2 de junio, ahora es tarde, la destrucción no se va a detener. Desaparecen órganos autónomos, bueno, él destaca eso, que se desaparecen los organismos constitucionalmente autónomos. Candidato Morris publica una fotografía de Echeverría, conoce la historia de México, dice, regreso al futuro, el que entendió, entendió. O sea, este es un Echeverría. Echeverría, que era el jefe de seguridad o el secretario de gobernación de Díaz Ordaz, ¿no? De Gustavo Díaz Ordaz. Ponen una especie de, ¿cómo se puede decirles? Ponen una especie de funeral, ¿no? Una ceremonia funeraria con coronas de flores a las entradas del Poder Judicial de la Federación. Creo que esa era una forma en la que López Obrador amenazaba de muerte a la ministra presidente Norma Lucía Piña, ¿no? Que los hacían desfilar a los morenistas con ataúdes. Ya se les acabaron los recursos. Ya se fueron sobre los recursos de los ahorradores para las pensiones. ¿Qué queda de él? ¿Sabes qué queda? Quedan 230,000 millones de dólares en el Banco de México. Es un mundo de dinero. Y hay una línea en el artículo 28 constitucional que dice que ninguna autoridad podrá dar órdenes al Banco de México para utilizar esos recursos para financiar proyectos. Es una línea. Esa línea muy probablemente va a desaparecer muy pronto. Y a partir de ese momento la Secretaría de Hacienda le podrá dar órdenes al Banco de México para disponer, por la vía de crédito, de 230,000 millones de dólares. Esos son los verdaderos objetivos. No se está pagando un costo tan alto como el que están pagando. 230,000 billones o 1,000 millones de pesos es lo que quisiera disponer Morena del Banco de México. Dice que eso también se buscaría reformar. Esta fue una entrevista que hizo Adela Micha. Por nada, por un capricho o por una venganza. No, hay toda una estrategia que además se oculta porque lo que en este momento produce un fuerte impacto es lo que estamos viendo con motivo del atentado para demoler al Poder Judicial. Claro, ya lo habíamos visto porque pues López Obrador, para comprar o para robarse la presidencia, prácticamente hipotecó el país. Se robó el dinero de la educación, de la salud, y ahora ¿de dónde va a sacar dinero? Para seguir sobornando a las personas que no estudian ni trabajan, o a las personas comunes que por la destrucción económica también se han quedado sin empleo. Bueno, ¿de dónde va a sacar el dinero para seguir comprando conciencias, para seguir sobornando, para seguir prostituyendo a México, para que México se le siga prostituyendo en gran medida, al menos 30 millones, pues de robarse el dinero del Banco Central? Estamos discutiendo hoy. Así es. Mira, ¿por qué es tan importante para ellos tener la mayoría, la supermayoría, la mayoría constitucional? Si se tratara solo de gobernar, como antes se decía, de aplicar la famosa cláusula de gobernabilidad, los 300 diputados serían suficientes para aprobar el presupuesto, claro, para aprobar todas las leyes, o sea, para gobernar, para llevar a cabo los programas de gobierno. O sea, sin tener mayoría calificada, que sí lo logró, pues ya les bastaría. Pero no, Morena quiere destruir la Constitución, que le permita robarse todo el dinero de México. Planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que estén buscando no eso, sino la supermayoría, que sus propósitos son los que te acabo de decir. No tardaremos mucho en corroborarlo, porque la crisis económica se acerca. La modificación de la calificación de la deuda mexicana y de la inversión en México, ya no solo de la deuda en general, sí, de la inversión, hará que muchas empresas, muchos inversores tengan que retirar por fuerza su dinero de México, porque si no lo hacen, habiéndose degradado la calificación de la inversión en México, corren riesgos en sus respectivos países
porque están autorizados a invertir en el extranjero, pero dentro de ciertos márgenes de garantía. Cuando esos márgenes de garantía desaparecen por disposición legal de sus países, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, llámese Gran Bretaña, Francia o Japón, tienen que retirar sus fondos. Pero claro, quedan 230 mil millones de dólares disponibles, cambiando una línea. Y para cambiar esa línea sí necesitan la mayoría calificada, no la mayoría absoluta. Esta es la verdadera y única razón de que Claudia Sheinbaum diga que quiere su sobrerepresentación. Vero publica: a veces las democracias mueren desde dentro, no de un golpe sino lento, en manos de quienes usan como arma las mismas instituciones que validaron su poder. López llegó como un populista por la vía democrática y cierra el sexenio como un autócrata. Adiós México, adiós adiós democracia. Que llegó por la vía democrática, o sea, hay que corregir a Vero, llegó por el dinero del narcotráfico. Eso no es ninguna vía democrática. Y ya nos hablaba muy mal de nuestro sistema político el hecho de que un delincuente pudiera llegar a ser candidato. O sea, desde el principio nuestras leyes debieron de impedir, por sus antecedentes penales, debieron de impedir que López Obrador pudiera ser candidato. Ni siquiera candidato podía ser. Pero se le permitió. Se le permitió, ¿por qué? O sea, porque la gente, aquí todos los comentarios que estamos viendo se quedan en la superficialidad. No se ponen a ver qué hay detrás de una figura como López Obrador. ¿Realmente ese inepto llega al poder porque sí? No, él es una herramienta y otra serie de grupos que están en contra de México. Él es una herramienta que ha sido llevado hasta ahí para hacernos daño. Y sí, ciertamente muchas personas ignorantes, al menos 30 millones, que es lo que dicen que él consiguió de votos, pues fueron a creerle. Total de votos emitidos, 22 votos a favor. Eso es de los organismos constitucionalmente autónomos, que ya lo hemos revisado. Así se hizo en Venezuela, dice aquí otra cuenta. Santiago Torreblanca dice: estoy a punto de llorar, México está desapareciendo, con la mayoría de Morena estamos viendo cómo se destruye la división de poderes y se eliminan los contrapesos. Hoy la Comisión de Puntos Constitucionales discute la desaparición. Bueno, esto ya ocurrió. El Opinante publica una imagen del escudo nacional mexicano bañado de sangre. Sin comentarios, ¿no? Es perfectamente comprensible que un López Obrador con más de 195,000 personas asesinadas por el crimen organizado, hoy que sabemos también por informes de el International Crisis Group o Crisis Group o el Grupo de Crisis Internacional, que sería en español, sabemos perfectamente que esas cifras están maquilladas y que el gobierno de López Obrador es mucho más violento, mucho más sanguinario, pero que hay un pacto con las autoridades para que los mismos grupos criminales oculten los cadáveres de las víctimas y de esa forma pues no aumentar las estadísticas. También sabemos que el gobierno de López Obrador intentó desaparecer la cifra de más de 200,000 desaparecidos. Sabemos que el gobierno de López Obrador creó subcategorías para ocultar delitos. O sea, los asesinatos se ocultan con etiquetas como otros delitos y a otras personas se les pone como desaparecidas, pese a que ya se sabe que murieron asesinadas por eventos del crimen organizado. Viernes Negro para México, entregan Guardia Nacional a la Sedena. Ah, sí, ese es el otro tema. Ese es el cuarto tema que nos estaba faltando. Este viernes 23 de agosto del año 2024 se formaliza que la Guardia Nacional pase a ser parte del Ejército Mexicano, con lo cual se permite que la Guardia Nacional pueda desaparecer y asesinar civiles mexicanos sin que incluso nosotros podamos enterarnos, porque queda dentro de la seguridad nacional los asesinatos, las desapariciones forzadas que ordena el presidente a través de la Guardia Nacional. Eso también se tiene que impugnar, obviamente, otra vez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La periodista mexicana Elena Chávez comenta lo siguiente: adiós México, el INE le da
representación a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, sobre representación, y los enfermos mentales de los diputados de Morena y sus rémoras, desaparecen los órganos de transparencia. No paguemos impuestos, a ver cómo siguen manteniendo a tanto mexicano vendido. Bueno, pues lamentablemente lo que acabamos de escuchar con Adela Micha es que se pueden robar todo el dinero del Banco Central de México, el cual no va a ser eterno. Y de hecho no se va a invertir en México. La mayor parte se la van a robar y la van a depositar probablemente en bancos en Suiza, en otros lugares, ¿no? Donde no haya una regulación que les pueda sancionar, o que al menos Morena piensa que no les pueden sancionar. De esa forma, pues quiere seguir financiando los movimientos terroristas del socialismo del siglo XXI. Y si les alcanza, pues les alcanzaría ¿para qué? Les alcanza para otros 10 años, ¿no? Seguir sobornando a las personas que no estudian ni trabajan y seguirles comprando el voto. Aunque no sabemos hasta qué punto esas personas puedan seguir tolerando, como lo que ocurre en Chalco. Porque al robarse los recursos, al no haber un funcionamiento institucional, al ser diariamente asesinatos, como ocurre en Chiapas, que las personas están huyendo a Sudamérica, están huyendo a Guatemala, a buscar refugio allá por la presencia de los grupos criminales de López Obrador, pues no sabemos hasta qué punto puedan seguirle creyendo a López Obrador que con 7,000 pesos al mes los va a tener contentos. No sé, pero ya saben que también la gente es aquí, en México la gente aquí se ha acostumbrado a vivir muy mal. Les gusta vivir mal y creen que con los 7,000 pesos, sin servicios de salud, sin seguridad, sin certeza de ningún tipo, sin empleo, piensan que con 7,000 pesos al mes, pues a lo mejor a mí me funciona, ¿no? Me funciona más o menos para vivir, me funciona, me sirve, puedo vivir mal, no puedo privarme de muchas cosas, o a lo mejor ¿quiénes son los votantes, no? También drogadictos, pandilleros, asaltantes, gente que también trabaja pero que digan, bueno, pero además me da 7,000 pesos. Puedo seguir emprendiendo otra clase de negocios, otras empresas criminales, puedo ser drogadicto, puedo ser ladrón, y de todos modos el presidente me da 7,000 pesos mensuales. Entonces dicen, pues el negocio no está tan mal, me da impunidad, puedo violar, matar, mentir, torturar, secuestrar, y además me deposita 7,000 pesos mensuales. Dirían por ahí, con todo respeto, a toda madre. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Con los casos que destapó el INAI, el Instituto de Transparencia de Corrupción y Abusos de López Obrador, ¿por qué querrá la bestia apocalíptica de Palacio Nacional desaparecerlo? ¿Qué no de hecho fueron muchos de esos casos los que tomó para llegar a donde está? Porque López Obrador antes utilizaba las investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Las investigaciones del INAI también las utilizaba para atacar a los gobiernos del pasado, pero como ahora exhiben su corrupción, pues ya no quiere que existan. Los 5 casos más emblemáticos que se destaparon mediante el INAI: la estafa maestra de Enrique Peña Nieto, el caso Ayotzinapa, bueno, al menos se solicitó la información al ejército, pero al ejército pues no te dice nada. Segalmex, los robos de López Obrador junto con un funcionario de Echeverría, que fue el que le dio la primera oportunidad para robar, por eso es que protege tanto a Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle era un funcionario del gobierno de Echeverría y fue el que le dio a López Obrador la posibilidad de controlar el Instituto Indígena para utilizar a los indígenas como grupos de choque al servicio del PRI, para mandarlos a golpear, reventar eventos, violentar personas, tomar pozos. Eso se lo permitió Ignacio Ovalle. Él es el que le permitió entrar al PRI, al poder. Entonces, pues nunca va a hacerle nada a Ignacio Ovalle, que sigue viviendo, fíjense, es una persona de avanzada edad y ha hecho un fraude de más de 20,000 millones de pesos en Segalmex y no se le detiene. No se le detiene porque está protegido por López Obrador. Odebrecht, agronitrogenados, son otros de los casos emblemáticos que fueron destapados por el INAI. Esta publicación es buena, es valiosa. Sobre el caso Ayotzinapa, ustedes deberán de saber que está completamente distorsionado el caso. El verdadero asesino de los 43 normalistas de Ayotzinapa es el actual presidente, porque él impuso a José Luis Abarca como alcalde de Iguala, en Guerrero.
Él a través del PRD lo impuso ahí, a pesar de que los pobladores le denunciaban que tenía nexos con el grupo criminal Cártel Guerreros Unidos. Los normalistas también eran delincuentes, pero de otro cártel. Entonces se encontraron con los de Guerreros Unidos y los asesinaron. Guerreros Unidos, brazo criminal también de López Obrador, los cuales se dedicó a liberar en este sexenio a más de 130 criminales. Ese es el verdadero caso Ayotzinapa. Y los padres de los normalistas o son personas ignorantes o son personas corruptas, pero no les interesa encontrar a sus hijos. Fueron una herramienta política de López Obrador para golpear el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fíjese qué cosa tan curiosa, ¿no? Gente de López Obrador asesinan a los normalistas y ¿a quién culpa? Pues al presidente en turno porque es el gobierno federal. Así fue. Javier, México en resistencia. Mientras López Obrador y los de Morena destruyen el país, tenemos la apatía para sacar a patadas a esos miserables. Adiós México, lindo y querido. Viernes negro, viernes de luto, México en luto, es la tendencia. Ángeles Caneda, adiós México como lo conocemos. ¿Qué vamos a hacer sin organismos autónomos? Neta, esto es una tragedia. Pues recordemos el tiempo en el que no había organismos constitucionalmente autónomos. O sea, previo a la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte, pues recordemos qué era eso. ¿Qué era eso? Entonces diríamos, antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que tuvo cosas malas, pero también cosas buenas, encontramos un país sin organismos constitucionalmente autónomos, que era el México de Miguel de la Madrid, el México de José López Portillo, el México de Luis Echeverría Álvarez, el México de Gustavo Díaz Ordaz, el México de Adolfo López Mateos. Ya se me olvidó quién estuvo antes de Adolfo López Mateos, creo que Adolfo Ruiz Cortines. Puro presidente demagogo del PRI, el partido único que existía, no existía ningún otro partido. O sea, sí existía el Partido Acción Nacional, pero siempre se le hacían fraudes y nunca ganaba ningún cargo. Entonces, si ya no va a existir el INE, si ya no va a existir los organismos constitucionalmente autónomos, pues ya pueden imaginarse qué es lo que va a hacer. No va a haber poder judicial, todo se va a dictar desde la Secretaría de Gobernación. Es el México de Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, al que le acusan de un fraude en 1988 a favor de Salinas de Gortari. Es ese México también. Las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación, ahí con Bartlett, que Bartlett es un asesino serial, así lo denuncian la mayoría de las investigaciones periodísticas, lo vinculan con el narcotraficante Rafael Caro Quintero y con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. No hay nada más que decir, ¿no? Es ese México el que quiere López Obrador, ese retroceso. Elena Chávez, bueno, esto ya lo vimos, alguien que volvió a publicarlo es una caricatura, un cartón en el que ponen a López Obrador con un bat y le están entregando a los narcotraficantes un sobre amarillo. A ver si no sobornan a los del INE o el TRIFE, dice la caricatura. En redes sociales se nombra Viernes Negro y se asocia con la frase de Adiós México. La conversación se centra en X, que es la plataforma natural de medios y Círculo Rojo. Dice, no veo que esta conversación haya permeado en los ciudadanos, que no comprenden la totalidad de las implicaciones de los cambios políticos que están ocurriendo. G. Alvarado es quien pronuncia esto. Dice que la red social X, sí ciertamente tiene millones de usuarios, pero no es la red social que más se utiliza. Y sería muy importante que las personas estuvieran en X, porque Facebook son puras tonterías. Perdón, vamos a decir que Facebook tiene contenidos más de entretenimiento. No son puras tonterías, pero son contenidos más de entretenimiento. Y además pues tiene un fuerte sesgo socialista y de izquierda que tampoco favorece, ¿no?, a que las personas estén bien informadas. ¿Qué más? Dice, empieza la decadencia del país de libertades, el país admirado por turismo y atractivo a inversiones. Se consumó el sueño del dictadorcito y ahora, a través de su marioneta, hará lo que quiera con México. Adiós México lindo querido, dice. ¿Qué
¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, algunas publicaciones son ya repetidas. Ponen un meme, o bueno, un fragmento del video de la película Star Wars, La venganza de los Sith, La guerra de las galaxias, La venganza de los Sith, episodio 3, en que la senadora Amidala, que está interpretada por Natalie Portman, dice: y así muere la libertad, so this is how liberty dies, with the thunderous applause, o sea, con un estruendoso, un fuerte aplauso. No tiene sonido. Bueno, pues lo comparan con ese momento en esa película en que el canciller Palpatine hace una reforma o decreta una reforma en la que se pues anula la república y se conforma un orden imperial. Digo, la película, ustedes saben que yo digo que tiene un mal mensaje porque es de lo mismo, pero en ese aspecto político sí que es lo que nos está pasando en México. Se está conformando una especie como de sistema narcoimperial. Un sistema narcoimperial porque pues López Obrador es el cártel de Sinaloa. Así de sencillo, López Obrador es la droga, es el fentanilo, es las redes de prostitución infantil, son las redes de trata, las redes de tráfico de migrantes, es el terrorismo de Hamás, es el terrorismo islámico, porque son sus aliados políticos, los aliados de Cuba, los aliados de Maduro, los aliados de Daniel Ortega, de Petro en Colombia, de Evo Morales en Bolivia, de todo el cártel socialista. De aquí, desde el norte de México hasta Argentina. Y estar en ese bando, que es el bando perdedor, no es bueno para nosotros, desde luego que no. La Universidad de Puebla, con una corona de flores y veladoras, vestidos de negro y con ataúdes de cartón, pues desfilan sobre la avenida Reforma hacia el Congreso de Puebla contra la reforma del Poder Judicial. Sin poder judicial, ¿quién te va a amparar? ¿Qué quieren jueces imparciales? México escucha, esta es tu lucha. Esta manifestación no es del día de hoy, fue del día de ayer 22 de agosto, de ayer jueves. Sin color, pues la justicia tiene que ser imparcial, no tiene que pertenecer a un partido político, es lo que también corean. Pero díganme ustedes, ¿quién se ha hecho eco de estas manifestaciones? Creo que ni siquiera teníamos conocimiento a través de los principales periódicos que los analizamos, que los revisamos. Tampoco quisieron entrarle a difundir esta manifestación considerable en defensa del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque el presidente tiene amenazados a todos. Véase cómo, por ejemplo, incluso Televisa, Foro TV,
ha despedido a la periodista y politóloga mexicana Denise Dresser, que tenía 14 años de colaborar con Leo Zuckerman en La Hora de Opinar en Foro Televisión. Ella dice, bueno, pues ahora que me han despedido es algo que yo lo tomo hasta como un elogio, dice, porque he denunciado pues la corrupción del presidente. La despiden precisamente ahora que ha denunciado al presidente por difamación, porque el presidente ha hecho muchas veces señalamientos, la ha amenazado, ha intentado amedrentarla, siendo una mujer, ha intentado amedrentarla con sus turbas, y ella, lo mismo que la periodista Reina Aide Ramírez, pues no se han dejado someter por las amenazas del presidente. La siguiente, adiós México, es impresionante ver tantas cuentas defendiendo la eliminación de los órganos constitucionalmente autónomos y la falta de contrapesos en nuestras cámaras. Bien lo advirtió Tocqueville, dice, la tiranía de la mayoría es la que termina por destruir los principios democráticos. Y aquí hay la nota que los 22 votos de Morena, 17 en contra, 0 abstenciones, se estaría por el Senado apenas. Por el Senado la destrucción de todos los organismos constitucionalmente autónomos, 7 de los organismos constitucionalmente autónomos. Adiós Venezuela, adiós México. En México la oposición habla y saca a la gente a la calle. Adiós México, lo advertimos. Ahora vamos a escuchar este pronunciamiento. En el cual, una vez examinado el material recolectado, dicho informe determinó... ¿Qué estamos escuchando? Es el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela declarando a Maduro presidente reelecto. Textualmente que, abro comillas, con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios. Actas que el Tribunal Superior de Justicia nunca ha presentado. Actas que no quiere porque no le favorecen a Maduro y es una mentira. Es una mentira del gobierno. Esta señora que están escuchando, que es ministra del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, es una empleada de Nicolás Maduro y por tanto, pues lo que diga no nos importa. Adiós México, lo advertimos, tantos años y sacrificios que costó construir una democracia para que todo se hiciera pedazos por un acomplejado. Este mensaje pues está repetido. ¿Qué otro tenemos? Baitero. Dice, neta, hay güeyes que se la chaquetean pensando en la traidora de México, Claudia Sheinbaum. O sea, que él está tratando de decir como que hay personas que tienen actitudes sexuales excitativas con Sheinbaum. Dice, con las revistas de Avon había más dignidad. Adiós México. Sí, bueno, una de las cosas es que Claudia Sheinbaum es una mujer extremadamente horrible. Saben que los judíos nunca han sido agraciados por su enorme nariz. Pero más allá de lo físico, Claudia Sheinbaum es una mala persona en todos los aspectos. Es una mujer adúltera, es una mujer mentirosa, es una mujer corrupta, es una mujer que cortaba la droga en la Ciudad de México según los testimonios que tiene Anabel Hernández, extorsionaba incluso a los mismos narcotraficantes para distribuir la droga en la Ciudad de México. La Ciudad de México con ella se convirtió en una bodega de cocaína y de otras drogas, otras sustancias ilícitas, para distribuir a todo el territorio central de México. O sea, Claudia Sheinbaum sí, es fea físicamente, pero más fea como persona. Total de votos emitidos. Otra misma publicación que nos habla sobre pues, la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos. El periódico El Universal presenta un esquema de la sobrerepresentación, una sobrerepresentación monstruosa, horrenda. 364 curules para Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, 192 para el PAN, para el Partido Acción Nacional, PRI y PRD, 29 para Movimiento Ciudadano, que por cierto, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano es una herramienta de López Obrador, es una herramienta de Morena, así que no cuenten con que Movimiento Ciudadano nos ayude a frenar esta destrucción, cuando pusieron a un asesino, a un homicida como Jorge Álvarez Maínez, como candidato a la presidencia de México. Es esto. Esto es ilegal. ¿Por qué?
porque Morena solamente tuvo el 56% de los votos y le está entregando el INE el 76% del Congreso. Tendría que ser el 56%. ¿Por qué se van al 76%? ¿Por qué le entregan ese poder? Que no consiguió en las urnas. La gente no le dio ese poder. Los votos que le faltaron a Morena para tener esos 664 votos que se está robando en el Senado son más de 10 millones de votos. Y se los está dando el INE por pura corrupción. El INE le está proporcionando, le está aprobando a Morena que se robe 10 millones de votos. 65 al 71 y los resolutivos segundo y tercero en los términos del proyecto, procederé a tomar la votación. Quienes estén a favor en términos del proyecto. Gracias. ¿En contra? Gracias. Consejera Presidenta, se aprueban los considerandos 65 al 71 y los resolutivos segundo y tercero del proyecto de acuerdo en los términos del mismo por mayoría de 7 votos a favor y 4 en contra. Con esto concluye la votación y por lo tanto también anuncio que la consejera Carla Humphrey y el consejero Arturo Castillo emitirán un voto por un lado concurrente y por parte del consejero Castillo un voto razonado. También Martín Faz Y anuncia el consejero Martín Faz su voto concurrente. En lo particular. Particular. Gracias. Bueno, pues creo que esto es lo que podemos concluir. El INE le entrega sobre representación a Morena y a sus aliados el Partido del Trabajo, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, y el Partido Verde Ecologista de México en Cámara de Diputados para que puedan destruir la Constitución. Los consejeros del INE que votaron a favor de esta traición a México son 7 y 4 votaron en contra. 4 votaron en contra porque tienen el proyecto de hacer cumplir la Constitución y quitarle el 8% de la sobrerepresentación sobre la coalición, no sobre partidos. El INE aprobó el acuerdo de asignación de diputados plurinominales de esta forma, con lo cual confirman que le estarían entregando 364 diputados, lugares de diputados, al partido Morena, al PT y al Partido Verde Ecologista de México. Quedaría entonces de la siguiente forma la Cámara de Diputados: 236 lugares para Morena, 77 para el Partido Verde, que eso es injustificable porque el Partido Verde no obtuvo casi votos, para el PAN 72, que tuvo muchos más votos que el Partido Verde, 51 para el Partido del Trabajo, que por ese nadie vota. De hecho ya había desaparecido, pero con corrupción volvieron a hacer una elección extraordinaria en Chihuahua, creo, para que consiguiera los votos y pudiera seguir existiendo el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari. ¿Quién dice que López Obrador se lleva mal con los Salinas de Gortari si son sus principales aliados políticos? El PRI queda con 35 lugares, Movimiento Ciudadano con 27 y el PRD con 1 lugar, además de un cargo independiente que no sabemos quién es. Adiós México, dice aquí pues creo que publican una portada, no sé si... Dominará la 4T la Cámara Baja con mayoría calificada. ¿Qué más? Fichas, traidores a la patria, y pone la fotografía de Guadalupe Tadei, quien votó a favor de la sobrerepresentación. Ella es la consejera presidente y ella también vota. Y ella votó a favor de esa sobrerepresentación. Les he contado que toda su familia cobra en Morena del estado de Sonora, con el gobierno de Alfonso Durazo. La familia de la titular del INE está impedida para conocer de estos casos por conflicto de interés. Uno de sus hijos es el que dirige todo el litio de México porque así se lo entregó López Obrador. ¿Qué más? Fox nos pudo evitar este sufrimiento. Adiós México, dice, se inventa la máquina del tiempo. Yo inmediatamente, no, Fox, no detengas el desafuero contra López Obrador. Fíjese que yo tengo una versión de que vino un importante militar del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Bush, a decirle a Fox que ni se le ocurriera tocar a López Obrador.
Los Bush, ustedes lo sabrán, son una familia satánica, son una familia Illuminati, sí, del Partido Republicano, que supone que es el Partido Conservador, pero es Bush, un satanista. George W. Bush vino a defender a López Obrador. Bueno, no él, uno de sus, un militar de alto rango que envió a México a decirle a Fox que ni se le ocurriera. Le hizo ver las cosas, que ellos necesitaban a López Obrador por distintos motivos. Y Fox no tuvo la valentía para desaforar a López Obrador. ¿Quiénes eran los que se oponían al desafuero de López Obrador en aquellos años? En la Plaza Constitución, masones de todos los ritos se tomaron del hombro. Hicieron una rueda ahí en la Plaza Constitución. Los hijos de Lucifer, los hijos de la viuda, defendieron a López Obrador. Ese solo hecho, que ustedes lo pueden encontrar en el periódico La Jornada, porque el periódico La Jornada lo destacó. Los satanistas apoyando a López Obrador, ¿eso no le dice algo a alguien? ¿No le alcanzó a las personas a comprender lo maligno, lo perverso, lo traidor a la patria que era López Obrador, apoyado por los ritos de todas las logias de la masonería en México? Increíble, ¿no? Muy buena publicación. Lo mismo, fíjate, Arturo Villegas, que es quien nos hace llegar esta nota, no solamente Fox, Felipe Calderón también pudo ser valiente, y ya no hablo ni siquiera de arrestarlo, sino ordenar la ejecución de López Obrador por traición a la patria. Pero al parecer, tanto era su afán de Calderón de quedar bien con Obama, que Obama también fue el que suspendió la investigación que tenía la DEA por narcotráfico contra López Obrador, por recibir dinero del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Le entregó, Edgar Valdés Villarreal, el Kent o La Barbie, un narcotraficante del cártel de Sinaloa, un tejano, un güero gordo, que ya está detenido, que está en prisión. Él en repetidas ocasiones le dio dinero a López Obrador, pero no solamente pagaba eso, pagaba las lonas espectaculares, propaganda, autobuses para los acarreados, sillas, templete, equipo de sonido, todo eso se lo ponía López Obrador. Se lo ponía, el narcotraficante a López Obrador. Y por eso podía burlarse de todos los mexicanos diciendo que él únicamente andaba en un suru recorriendo el país, lo cual es una completa falsedad. Adiós México, ponen un video de Xóchitl Gálvez elogiando a Claudia Sheinbaum en el pasado, y pues es también el reclamo, ¿no? El coraje que tienen muchos de decir que Xóchitl no defendió adecuadamente a México. Yo digo que Xóchitl Gálvez estuvo amenazada de muerte también por el presidente, por los grupos criminales de la droga. Eso lo vimos el día de la elección, la noche del 2 de junio. Ella estaba diciendo, no se duerman porque los votos tienen que aparecer, nos los están tratando de robar, nos están tratando de robar la elección. Y a los pocos minutos salió a felicitar a Claudia, probablemente amenazada de muerte o probablemente un familiar secuestrado. No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. Es una mujer honesta, entrona, pero sobre todo está preparada para gobernar. No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. Es una mujer honesta, entrona, pero sobre todo está preparada para gobernar. Pues no sabemos en qué. Pues a lo mejor, y fíjense, no conozco la totalidad de este video, pero a lo mejor y lo que ella quería decir era otra cosa, ¿no? Recordando todos sus fracasos, diciendo, ella está preparada para gobernar. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, comparan a López Obrador con Hugo Chávez y con Adolfo Hitler. Fíjese que Hugo Chávez fue peor que Hitler, por muchos aspectos. Porque Hitler no estaba, vamos a decir, como tal, dijéramos, no sabíamos que él estuviera rendiendo a Alemania a otros intereses, aunque sí secretamente estaba siendo financiado por élites masónicas como los Krupp, como la banca Rothschild, como Barbour, como Rockefeller. Pero no se veía pues semejante saqueo como lo ha hecho, por ejemplo, López Obrador, Maduro, Hugo Chávez, saqueos enormes, ¿no? Claro que a Hitler también se le acusa de un genocidio.
El genocidio que sí se le puede realmente condenar pues fueron la guerra, el conflicto, las condiciones pésimas de vida que se desarrollan en una guerra ocasionan muchos muertos, no necesariamente por una política, sino por la misma guerra. Y el Acción T4, en el cual pues Hitler empieza a acabar con los enfermos mentales. Y yo les digo que López Obrador no está lejos de eso, porque al privar de equipo de medicamentos, de personal sanitario a gran parte de los mexicanos, en la denominada crisis sanitaria mundial, el estudio que se realiza por parte de investigadores independientes dice que murieron más de 800,000 personas, casi 1 millón de personas en los años que se dijo que había un brote, porque las personas no recibieron atención médica de ningún tipo, personas con enfermedades muy reales, no solamente gripes. Personas con toda clase de enfermedades en el país se dejaron morir por parte del gobierno de López Obrador. A la fecha no hay medicamentos, a la fecha no funcionan bien los hospitales. Pero sí hace otra cosa, desvía 400 millones de pesos para pagar los supuestos médicos cubanos y de una vez Claudia Sheinbaum anuncia que va a traer más de esos falsos médicos cubanos que son en realidad agentes, si no mal recuerdo, del G2, del aparato de control comunista del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Es una crisis tremenda la que nos está aquejando, Bueno, yo creo que estas son todas las publicaciones importantes de las cuales tenemos, dice, adiós México, pero adiós al PRIAN y compañía. Esta es una persona que celebra la reforma, dice. Antonio Aponte dice, hoy obtuvimos mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estamos a 2 escaños de la misma en el Senado. El plan C es una realidad. Reforma al Poder Judicial va. Y adjunta un video. ¿Qué propone la reforma al Poder Judicial? Elegir a las y los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular para que nuestro voto que está controlado por el narcotráfico. Órgano judicial tenga mayor transparencia y cercanía con el pueblo. Para lograrlo se proponen los siguientes puntos. 1. La cercanía no es con el pueblo, la cercanía es con el presidente. Así los ministros, jueces y magistrados se renovarán en una elección extraordinaria que se celebrará en el año 2025. 2. Los 3 poderes. Una elección extraordinaria en 2025 que tendría un costo multimillonario y para la cual se dice que habría miles de candidatos y lo que es peor, que como eso no se puede resolver por elección, López Obrador propuso hacer una tómbola como si la justicia fuera una especie de rifa. Y dice que una especie de rifa es darle seriedad al Poder Judicial. Imagínense la burla a nivel internacional. Estarán encargados de postular candidaturas de manera igualitaria y paritaria. 3. Las campañas durarán 60 días sin pre-campaña. 4. No se permitirá el financiamiento público o privado pero sí se permitirá el financiamiento del partido narcotraficante Morena y la selección de los candidatos. Para las campañas. 5. Cada candidatura tendrá tiempos de radio y televisión para difundir propuestas. Además Pero pues ¿qué propuesta puede tener un juez o un magistrado? Cumplir con la Constitución, hacer y valer las leyes. ¿Qué otra propuesta? Pues si no son políticos que vayan a reformar algo, no son políticos que nos vayan a poder proponer apoyos sociales. Eso no es cierto. ¿Para qué radio y televisión? ¿Le vas a dar espacios de radio y televisión a más de 2,000, 3,000 candidatos? Promoverán foros de debate. 11,000 candidatos serían más o menos. Políticos no podrán intervenir ni realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. 7. Eso no se lo creo a Morena. Morena va a querer seleccionar a los jueces. El Senado será el encargado de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley. 8. Ese organismo no es imparcial, es de Morena también. Se terminará con el nepotismo y los integrantes del poder. El nepotismo es el que tiene la familia de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. El nepotismo son los hijos de López Obrador que ahora son multimillonarios. No se acaba el nepotismo. El Poder Judicial le servirán verdaderamente al pueblo. Sí a la reforma al Poder Judicial. Morena, la esperanza de México. Mi esperanza es Cristo, no un grupo de personas que son delincuentes, no un grupo de delincuentes de Morena.
A ver, bueno, pues este es el video de el partido Morena, la forma en la que ellos publicitaron su reforma para que se entregue el control del Poder Judicial al narcotráfico. Adiós a México, del PRIAN corrupto, los ciudadanos lo logramos, así es como disfrutamos lo votado. Dice aquí otra cuenta que es El Gato Madre, también son anónimos, @ChairoAguila10. Punto de no retorno, adiós México, hola, República Bananera color de cuarta. Hablan de la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues sí, hay personas que han intentado decir que ellos están muy contentos con la reforma, pero igualmente son anónimos y son personas que no aportan pues mayor evidencia que reproducir la propaganda del mismo partido. ¿Por qué? Porque no entienden realmente la reforma, no les interesa. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar no menciona lo de la tómbola. Les ocultan muchas cosas. Les ocultan que en Estados Unidos no es cierto que se seleccione por voto a los ministros de la Suprema Corte. México Libertario está haciendo un hilo en el que publica pues la lista de los que son traidores a la patria, los consejeros del INE que le dan la sobrerepresentación. Este es el caso de Jorge Montaño, que votó a favor de la sobrerepresentación ilegal de Morena, haciendo fraude a la Constitución. A ver, vamos a ver esta cuenta de México Libertario, porque fíjese que cuando hay una buena cuenta, hay una cuenta que exhibe a la gente que nos está haciendo daño. Es el caso, por ejemplo, de la mía. Están muy cercadas, están en un shadow banning para que la gente no pueda enterarse de muchas de estas publicaciones. Otro de los traidores a la patria que pone es Ukip Espadas. Ukip Espadas, así se llama, no es broma, así se llama el sujeto, que votó a favor de la sobrerepresentación. Otro, Arturo Castillo, votó a favor de la ilegal sobrerepresentación contra México. Otro, Claudia Humphrey, que ella estaba en el Partido Acción Nacional y ahora es parte del partido narcotraficante Morena. Ella era esposa o amante de Roberto Gil Suart, que fue el secretario de Felipe Calderón, y ahora está con Santiago Nieto. Creo que se habían casado por ahí del año 2009. Roberto Gil Suart, del Partido Acción Nacional, que tiene nexos con Juan Iván Peña Neder, que es el que organiza la CIPAC en México, y que fue una herramienta del PRI, pero también una herramienta del Baster Gordillo, y ahora trabaja para López Obrador en un partido que se llama Partido Republicano, con el cual pretenden robarle votos al Partido Acción Nacional y promocionar como su candidato presidencial a Eduardo Verástegui. Es un plan con maña de Morena y de Carlos Slim, que es el jefe de Verástegui, para mantenerse en el poder. Traidores a la patria. Rita Bell López, se apellida Campana en inglés, Bell, votó a favor de la sobrerepresentación de Morena, por eso también la denuncian aquí. ¿Quién más? Traidores a la patria, traidores a la democracia. Norma de la Cruz, votó a favor de la sobrerepresentación ilegal de Morena. Bien por México Libertario. ¿Qué otro? Bueno, esos son los que destaca y ahí tienen sus fotografías para saber bien, ¿no? Saber bien a quién se le debe esta tragedia, esta desgracia contra México, esta traición contra México, pues ya tenemos también sus fotografías, ya sabemos quiénes son, quiénes nos están haciendo esto. ¿Qué más? ¿Quién más? Creo que esto es todo con relación a la denominada sobrerepresentación por el día de hoy, y el día lunes se estaría resolviendo pues varios aspectos de esto. Vamos a ver qué día laboral, día lunes de la próxima semana, que es lunes 26 de agosto, pues ya veríamos qué es lo que se va a hacer con esto. Pero de inicio, recomendable que vayan a la página al perfil de X de Xóchitl Gálvez y descarguen el formato que ha compartido para denunciar la sobrerepresentación, que es un recurso que se tiene que interponer ante la Junta General
que está en el INE más cercano, ¿no? En el INE donde usted tramita su credencial, ahí puede ir a poner su queja, descarga el formato en PDF, lo rellena, lo imprime y va y lo presenta. Dirá, es que, ¿cómo voy a hacer eso? Pues tiene que hacerlo el día lunes, hoy ya no se puede viernes, pero tiene que hacerlo el día lunes, porque esto se viene muy fuerte, muy mal para México. Muchos están esperanzados a que Estados Unidos haga algo, pudiera hacer algo, pero no puede ser nuestra esperanza Estados Unidos. Probablemente y Estados Unidos pudiera ser como un apoyo para tratar de revertir esto. Vamos a finalizar pues con una actualización de noticias en esta noche. Privan de la vida a un pasajero de transporte público sobre la carretera México-Acapulco. Un hombre fue privado de la vida al interior de una unidad del transporte público en la carretera Acapulco-México, a la altura de la Y. Pues los asuntos de violencia son los que más abundan en nuestro país, los casos de violencia. Privan de la vida a un hombre dedicado a la santería, esto en Michoacán, que ya habíamos comentado que el culto demoníaco a la santería es algo que va creciendo, pero también estas personas son víctimas de ataques de violencia que ellos mismos se buscan, ¿no? Porque generalmente quien recurre a estas cosas de brujería son delincuentes. El culto a la muerte también es un culto para delincuentes, para drogadictos, para narcotraficantes, no para gente honrada. Sicarios asesinan 2 adultos mayores en la carretera de Caborca, Sonoita. El vehículo en el que viajaban mujeres originarias de Caborca, pero residentes de Arizona, recibió varios impactos de bala. Es una noticia reciente. Asesinan a los dueños de una barbería frente a un cliente. Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto. Esa es una nota que está compartiendo el canal de noticias ADN 40. Asesinan a un hombre en la Venustiano Carranza, Ciudad de México, durante la madrugada de este viernes en la calle Carpintería, al interior de una vecindad marcada con el número 85 de la colonia Emiliano Zapata. Y todos los nombres son de criminales, ¿no? Venustiano Carranza fue un criminal, luego asesinado por Lázaro Cárdenas del Río. Emiliano Zapata también era un ladrón y asesino y violador, torturador de mujeres. Pero son los héroes nacionales que nos ha impuesto la masonería. Asesinan a 2 adultos mayores en un ataque armado sobre la carretera de Sonoita Caborca. A ver, vamos a ver si hay alguna actualización con relación a otros temas. Hemos puesto a trabajar el algoritmo en esta noche solo para cerrar con esta emisión especial. Bueno, publican fotografías de la hacienda en la que dicen que fue secuestrado el Mayo Zambada por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. En Pachuca cae banda implicada en el cobro de piso y en el secuestro en la zona metropolitana. Las autoridades de Hidalgo han confirmado la detención de un grupo de 3 hombres y 2 mujeres implicados en el cobro de piso. Bien, pero hay más. Bueno, creo yo que con esto es con lo que podemos despedirnos finalmente. Vamos con el asesinato de un brujo santero en Michoacán. Elementos de la Guardia Civil llegaron a un domicilio donde había un brujo. Un hombre había sido herido por arma de fuego. Un hombre de 50 años de edad, identificado como Juan Guillermo P., fue privado de la vida al interior de un establecimiento en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán. La víctima, conocida por realizar trabajos de brujería, daños a personas a través de la santería, la invocación de los ídolos de la África antigua, el incidente, que son demonios, ¿no? El incidente ocurrió en el inmueble marcado con número 144 de la calle 18 de marzo, en la zona centro de Vista Hermosa. Reportes oficiales de agentes de Guardia Civil recibieron el reporte de una persona lesionada por arma. Al llegar al lugar de los hechos encontraron una víctima, un hombre, boca arriba,
con una lesión, solicitaron una ambulancia, los paramédicos arribaron y confirmaron simplemente su fallecimiento. Esta persona, pues, no estaba con Dios, ¿no? La santería es un credo satánico, es un credo demoníaco de origen africano que se originó en Cuba, una combinación de la creencia de la brujería yoruba de Nigeria con sincretismo de los santos católicos. Ellos rinden culto a demonios como estos: Olofín, al cual llaman Dios Supremo; Yemaya, diosa del mar y fertilidad; Elegua, demonio de los caminos; Ochun, demonio del amor y la belleza; Changó, demonio del trueno y de la fuerza; Ochosí, demonio de la casa y la justicia. Esto es a lo que rinden culto la gente santera. ¿Y por qué lo destaco? Pues porque haciendo un trabajo de apologética podemos concluir que el hecho de que este hombre, este brujo satanista, que tenía ahí un altar con una calavera, fue asesinado, no sabemos por quién. Juan Guillermo P., el brujo de santería, fue asesinado en el municipio de Vistahermosa, Michoacán, y sus cultos satánicos, sus cultos demoníacos, no pudieron defenderlo. No pudieron salvarlo de la muerte. No pudo conjurar un encantamiento, no pudo pedir la protección de sus demonios que evitaran que alguien más llegara y lo asesinara. Sicarios privan de la vida a 2 adultos mayores en la carretera de Caborca-Sonoita. El vehículo en el que viajaban las mujeres originarias de Caborca pero residentes en Arizona, Estados Unidos, recibió varios impactos de bala, salieron del camino. Eran 2 mujeres de 65 años de edad encontradas sin vida. Las mujeres originarias de Caborca pero residentes en Sonora viajaban en ese vehículo, que fue encontrado volcado y con impactos de bala en ese tramo carretero. Ya saben que los criminales piensan que son narcotraficantes rivales y le disparan a todo lo que se mueva. El hecho fue reportado a las 10:30 horas día viernes 23 de agosto. Viernes 23 de agosto no puede ser. Ah, sí, hoy es 23, ¿qué me está pasando? Cuando se informó sobre la localización de 2 mujeres sin vida procedentes de Arizona, oriundas de Caborca, que se dirigían identificadas como Enedina N., de 72 años, y Ubaldina, de 82 años. Bueno, y entonces, ¿por qué dicen que son, o sea, mayores de 65 años, nos dicen? No nos precisan la edad. Una Nissan Pathfinder color blanco, en la cual se encontraron varios impactos de bala, volcada en el kilómetro 221+500 de la mencionada vía. Como resultado de los operativos de Sedena y Guardia Nacional, pues se localizaron estos cuerpos en el poblado de Quitobac, municipio del general Plutarco Elías Calles, vehículo Ford F-150, azul marino, modelo 2023. Esta camioneta que fue asegurada tenía armas de grueso calibre. Armas de grueso calibre, esto que pues se cree que pudiera estar relacionada con este ataque. Privan de la vida al dueño de una barbería frente a sus clientes. ¿Esto dónde ocurrió? Pero es en Bogotá, Colombia. Digo, no es menos importante, es una tragedia, pero se sale del rango de acontecimientos locales, ¿no? Bueno, no podemos extendernos más en esto, creo que ha sido bastante completo. Gracias a ustedes, gracias a Dios, y yo creo que hoy más que nunca nos vale la pena hacer un poco de oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, vencedor de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy voy a rezar el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odii, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ahora el Ave María también en latín. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, in saecula saeculorum. Amén. Sancte Michael Arcangele, defendenos in proelio contra nequitiam ed insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplicis deprecamur, tuque princips milicia celestis, satane aliosques spiritus malignos, cuidat perditionem animarum pervagantur in mondo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan. Combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda, llenos de oprobio, los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Ya les he contado por qué es muy importante rezar la oración de San Patricio, porque San Patricio es el santo que se enfrenta a los sacerdotes satánicos más astutos, más poderosos del mundo, que residían en Irlanda. Irlanda, de donde viene la celebración satánica del Halloween, que es el cumpleaños a Satán. Oración de San Patricio, santo patrono de Irlanda. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Esa es la versión corta, pero también existe una versión extendida de esta oración a San Patricio, que dice cosas que deben de tocar profundamente nuestra sensibilidad. También tengo una colección de otras oraciones a la Santa Cruz, que posteriormente vamos a estar compartiendo. Gracias a ustedes, gracias sobre todo a Dios. Dios nos ampare ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Pues empiezan las horas de una noche oscura en México, que esperemos sea lo más breve posible. Y con Dios por defensor, por testigo de lo que estamos haciendo, que sea
que tenga los mejores resultados, que sea por el bien de México el trabajo, las dificultades que enfrentamos para hacer esta clase de contenidos, que nos provea de las palabras necesarias para llegar al entendimiento de todos. Gracias por su atención. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Presente en YouTube, Rumble, iVoox, Instagram, BitChute. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.